Bienvenidos, amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy nosotros vamos a asomar algunas escenas y algunos escenarios, en la medida de lo posible, de un fenómeno que compromete de entrada la vergüenza, la dignidad, el talante moral de Venezuela como el país de todos. Ciertamente que el fenómeno de la corrupción indigna, y esta indignación se convierte en un estremecimiento cuando de pronto el fenómeno de la corrupción se combina con el hambre, la pobreza y la ingobernabilidad. Estamos pasando, creo yo, por una de las coyunturas más complejas y difíciles de nuestra historia republicana. No es que Venezuela, digamos, sea el país con una exclusividad de morbo como el que tenemos nosotros en el mundo con la corrupción. Es un fenómeno que se vive en todo el mundo, pero Venezuela adquiere, digamos, un matiz vergonzoso dadas las situaciones por las que atraviesa la población venezolana en general. Este es el tema y lo vamos a abordar con la profesora Cristi Rangel, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de los Andes. Ella viene realizando desde Transparencia Venezuela unas importantes investigaciones que ponen al desnudo este flagelo que ciertamente carcome no solamente la economía, sino los proyectos futuros, sociales y políticos de Venezuela. De modo que, bienvenida, profesora Cristi. Muchísimas gracias, profesor Ramón. Para mí es un gusto compartir en este espacio que tiene tanto tiempo y en el que han participado notables profesores y personeros de nuestra ciudad y del país. Como decían en mi pueblo, nos vamos a meter en camisa de 11 varas, porque hablar de la corrupción en este momento pudiese ser catalogado como una osadía, ¿no?, frente a ese poder que cree que tiene la razón, que tiene la verdad y que tiene el futuro histórico del país en sus manos. Pero esos son los riesgos, profesora, de modo que usted viene realizando serias y bien fundadas investigaciones a través de Transparencia Venezuela. En una conferencia que dictó recientemente en la Academia de Mérida, usted impactó con lo que mostró ahí. Creo que se titula La corrupción, un obstáculo para la democracia y los derechos humanos. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, primero quiero aclarar que soy vocera de la organización Transparencia Venezuela y que si bien formo parte activa del grupo de investigación y sobre todo coordino junto con la profesora Rita Coello actividades aquí en nuestro estado, pues las investigaciones las realizamos con un equipo multidisciplinario y estamos mirando distintos ámbitos. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Tenemos 7 coordinaciones regionales y tenemos algunos temas a los que le hemos venido haciendo seguimiento. Transparencia Venezuela es el capítulo venezolano de la organización no gubernamental, no partidista, plural, que lucha contra la corrupción a nivel mundial, cual es Transparencia Internacional. Entonces, nosotros en nuestro capítulo pues estamos procurando que la corrupción deje de ser la norma en nuestro país y que los riesgos de corrupción, así como usted bien lo mencionó, no es un problema exclusivo de nuestro país, ha ocurrido en otros países. Escuchamos noticias, escuchamos escándalos. Recientemente un presidente de la República dimitió de su cargo por un caso de corrupción. El presidente, una gran lección de ética y moralidad política. Así, ¿no? es. El presidente del gobierno español fue sustituido también en el marco de una investigación por un caso de corrupción. Entonces lo vemos en otros lados. Vimos un ministro de energía inclinándose hacia los ciudadanos japoneses por el tiempo que no hubo flujo de energía eléctrica en ese país, asumiendo la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con esos otros países? Bueno, que vemos que hay sanciones
que hay personas que están pagando condena o que están pagando multas por incurrir en hechos de corrupción, que quedan inhabilitados políticamente. Así es. Y aquí en Venezuela, pues haciéndole seguimiento dentro de nuestros programas de transparencia, mirando las misiones sociales, mirando lo que ocurre con el Parlamento, también haciéndole mucho seguimiento al comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que debería ser un poder independiente, autónomo, que resguarda los principios que están en nuestra Constitución, pues lo vemos sometido a las directrices del Poder Ejecutivo. Entonces estamos haciendo todos estos seguimientos. También tenemos unas propuestas hacia las alcaldías y a las gobernaciones de lineamientos para minimizar riesgos de corrupción, para garantizar el acceso a la información pública. El año pasado hicimos una investigación sobre índice de transparencia en 150 municipios y consejos municipales de 20 estados de Venezuela. Ahora, profesora, para ir por una cierta línea temática, porque todos esos puntos que usted ya ha adelantado los vamos a tocar, ¿no? Pero en principio, en el estándar de la corrupción en el mundo, la calificación que tiene el país, Venezuela, ¿dónde estamos nosotros inscritos? Tengo entendido que somos de los primeros 20 países más corruptos del mundo, Venezuela está incluida ahí. Así es. ¿Cuál es el ranking de Venezuela en esa vergüenza de corruptelas? Sí. Transparencia Internacional, en este caso no es nuestro capítulo, sino que esta medición la hacen internacionalmente, tiene un índice de percepción de corrupción y este índice se publica anualmente. El ranking va de 0 a 100 puntos, siendo 100 el país donde hay menor percepción de corrupción y siendo 0 donde hay mayor percepción de corrupción. Y bueno, pues en nuestro caso Venezuela obtuvo la calificación de 17 puntos. 17 puntos. Sobre 100, con lo cual pues tenemos un índice de percepción de corrupción muy elevado. Y lo dramático, en otros años hicimos la presentación de estos resultados comparándolos con otros países. Ciertamente Venezuela no ha tenido un buen desempeño en varios años, pero en los últimos hemos ido como perdiendo escaños. Y mientras que hace unos 15 años nosotros teníamos otros países de América Latina debajo de Venezuela, ya en este momento Venezuela es la que ocupa el último lugar de América Latina. Este es uno de los indicadores, pero podemos hablar también del índice de transparencia presupuestaria o el índice de presupuesto abierto, que lo elabora otra ONG, es la Sociedad de Presupuesto Abierto, que también tiene un ranking de 0 a 100 puntos en el que en transparencia presupuestaria, que es el documento donde se define cómo se gasta el dinero de todos, Venezuela obtuvo 0 puntos en la calificación. De 0 a 100, claro, obviamente tenemos 0 puntos porque ninguno de nosotros podemos saber cómo se está gastando el dinero ahora mismo, cuáles son las fuentes de ingreso, de dónde viene el dinero de los bonos que se están entregando vía carnet de la patria, nada de eso conocemos. Yo recuerdo que cuando estaba vivo el presidente Chávez, él se monta muy hábilmente sobre una separación, ¿no? Él planteó dos presupuestos, ¿no? Uno que manejaba supuestamente la presidencia y todas las autoridades monetarias del país, y un presupuesto paralelo, ¿no? De modo que él decía, el ingreso petrolero por barril son $114. Bueno, de esos $114, el presupuesto nacional va a ser de 40. El resto no se sabía a dónde iba. ¿Usted se acuerda de eso, no? Claro, por supuesto. En realidad, en este tema es donde más participo en las investigaciones de transparencia, haciéndole seguimiento al presupuesto. Y quiero recordarle a nuestra audiencia que ya desde el año 2003, el presidente Chávez creó un presupuesto conocido como Fondespa. Este fue el primer presupuesto que rompe uno de los principios del proceso presupuestario, que es el principio de unidad y de universalidad también. Así es. Pero luego desaparece Fondespa y aparece Fonden. El Fonden fue el segundo gran presupuesto de la nación, con la diferencia que no tenía ningún sustento jurídico, no era aprobado por el Parlamento, las decisiones de asignación de recursos no las conocíamos, eran totalmente discrecionales y bueno, sabemos que con Fonden hubo daños patrimoniales altísimos. Pero no se quedaron solamente con Fonden, porque luego se creó el Fondo Chino, el Fondo Miranda, el Fondo Simón Bolívar, el Fondo Bicentenario, y así vimos
cómo, violando los principios constitucionales y de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, se logró sacar del control y la vigilancia tanto del Parlamento como de la Contraloría General de la República una inmensa cantidad de dinero que sabemos que fue mal utilizado y mal aprovechado. La sociología en los estudios de la corrupción dice que para que se dé ese fenómeno tienen que haber dos: el que corrompe y el corrupto. De modo que es compleja, digamos, la protagonización de este complejo fenómeno que estamos abordando. Pero, profesora, nosotros aquí en la Mirada Plural solemos, digamos, apoyar esto que decimos en estudio con lo que llamamos las miradas, digamos que son opiniones previamente grabadas, editadas, que nos van a servir para apuntalar, para ampliar, enriquecer, digamos, lo que se dice en estudio. En esta oportunidad contamos con la participación de dos profesores muy queridos aquí en nuestra universidad, el profesor José Ramón Ayestarán y el profesor Alejandro Gutiérrez. Vamos con la primera mirada del profesor Ayestarán, ¿no? ¿Cómo conceptualiza él este fenómeno de la corrupción? Vamos a la mirada y volvemos al estudio. Yo siento que la misma palabra flagelo que le ponemos a la corrupción ya implica una interpretación equivocada, porque pareciera que es una maldición, es algo que viene de afuera, del cielo, de alguna parte. No, la corrupción es una práctica cotidiana que los funcionarios públicos en muchos países, pero en este caso en Venezuela, llevan a cabo. Esa distinción entre el flagelo, ¿no? Creo que se usa mucho, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, ¿no? Calificar un fenómeno de esta dimensión, de tanto daño, tanto deterioro ético, moral, económico, social, y la idea de que es una práctica común. Y pareciera que la historia de Venezuela está llena de casos de corrupción. Debemos decir que no solamente, digamos, la corrupción se está viviendo con este régimen, aquí quizás se exacerbó, llegó a escalas de una inmoralidad insospechadas. Pero recordemos, por ejemplo, los decretos de Bolívar, que contemplaba la pena de muerte, ¿no? Bolívar contempló la pena de muerte no solamente para el corrupto, sino para el juez, que estando al tanto de los casos no juzgara y condenara como debe hacer. De modo que es un problema histórico de unos ancestros bastante inquietantes, ¿no le parece? Sí. Podemos irnos más atrás, porque ya los pensadores griegos hablaban sobre el problema del abuso de autoridad en el ejercicio del poder. Ciertamente, cada vez que nosotros delegamos autoridad a una persona para que represente nuestros intereses, se presenta un problema de riesgo moral. Desde la ciencia económica y de las ciencias de administración se habla del problema de agencia, y es cuando el principal responsable de velar por los intereses de un colectivo se preocupa por sus intereses personales y deja de lado, el agente deja de lado los intereses del principal. Así ha sido definido. Hablamos también de riesgo moral y hablamos del problema que también dijo un famoso politólogo, Acton, cuando mencionó el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Y creo que ante los riesgos de abusar de un poder delegado, pues ya han venido diversos estudiosos proponiendo qué es lo que tenemos que hacer. El hecho del ejercicio del poder a través de la república, que implica que haya separación de poderes, que haya contrapesos, que existan controles, pues es que claramente ya hemos aprendido a lo largo de la evolución como sociedad que necesitamos establecer controles a las autoridades que ejercen el poder público. Y la palabra flagelo me parece que es oportuna, aunque no le guste al profesor Ayestarán, cuando hace referencia al impacto negativo que tiene en la sociedad. Y como lo mencioné en las intervenciones que hicimos en la academia, impacto en los derechos, en el efectivo goce de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Porque como usted mencionó, profesor Ramón, hay dos personas involucradas, pero quiero llamar la atención del tercero que sale perjudicado cuando hay el hecho de corrupción, al que no le va a llegar el medicamento porque se compró con sobreprecio y alcanzó para menos personas, al que no va a tener una escuela con toda su dotación y equipamiento porque se pagaron sobornos en la contratación de la edificación y quedó menos dinero para realizar el trabajo completo. Ese terrible
migrante que está yéndose sin nada en sus manos, buscando un mejor futuro y que es extorsionado en la oficina del SAIME en la frontera para que le sellen el pasaporte, o aquel guardia que en la frontera también está exigiendo el pago de una coima porque va a cruzar la frontera. Se está abusando de esa persona que va en desventaja y tiene connotación de daño exacerbado porque justamente la corrupción perjudica, pero con más intensidad, a las personas que se encuentran en desventaja, los grupos vulnerables, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas de menores recursos son más afectadas. Porque aquel que viaja por la frontera y tiene mucho dinero para salir, paga y no se tiene que quedar ahí esperando en una cola para salir. Pero el que va en desventaja, entonces es sometido a vejaciones, a maltratos. Entonces, por eso la palabra flagelo, en esa connotación de daño a la sociedad, calza. Calza perfectamente bien. Pero usted tocó la importancia de la división de poderes en toda república seria. Eso es, la teoría política clásica lo dice muy bien y lo define muy bien. Pero yo recuerdo, profesora, que aquí hubo una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, me gustaría que me llevara el nombre, buscar el nombre, porque vale la pena nombrarla, la anterior a Luis Ortega Díaz. ¿Cómo se llamaba la presidenta? No, Luis Ortega era la fiscal, pero teníamos otra Luisa. No, perdón, Luisa, la presidenta del tribunal. Luisa Estela Morales. Luisa Estela Morales llegó a decir de una manera mucho desparpajo que la división de poderes le hacía daño al Estado. Sí, así fue. Estaba vivo Chávez. ¿Eso lo recuerda usted? Sí, lo recuerdo. Ahora, se crea una matriz y se genera una estela de opinión pública desvergonzada que pareciera entonces que facilitaría, digamos, la comprensión, entre comillas, de este flagelo que empieza, digamos, a engendrarse en las declaraciones de los propios funcionarios públicos y de ese rango, ¿no? Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, ¿no? Fue muy lamentable esa declaración terrible. De la magistrada Luisa Estela, cuando la base del sistema republicano, y además está en nuestra Constitución claramente. Así es. Los primeros 9 artículos de nuestra Constitución definen el carácter de nuestro Estado, y me gusta hacer con la referencia a estos artículos porque estoy segura que cualquier venezolano, de cualquier tendencia política, se identifica con la declaración de que nuestro Estado es un Estado democrático, social, de derecho, de justicia, y es una república con un poder, con poderes que ejercen contrapesos, que hay alternabilidad, que es un Estado federal descentralizado. Entonces, todos estos elementos, un Estado donde hay preeminencia de los derechos humanos, nos congrega a todos. Puede ser un punto de encuentro para todos, volver a nuestra Constitución, a la Constitución de 1999, que no digo que es perfecta, pero sería un punto de partida para lograr acuerdos sobre hacia dónde queremos ir como país. Soluciones. Y entonces sí, donde no hay contrapesos de poderes, pues se produce el abuso de autoridad, los excesos, como efectivamente lo hemos observado en Venezuela. Profesora, vamos a la siguiente mirada y a otro concepto sobre corrupción. Esta vez vamos a oír al profesor Alejandro Gutiérrez, coordinador del CCH de nuestra Universidad de los Andes. ¿Qué es corrupción para el profesor Alejandro Gutiérrez? El flagelo de la corrupción está presente en todos los países del mundo, solo que en unos países es un flagelo que causa más daño a la sociedad que en otros, y diferentes organismos internacionales, multilaterales, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, por ejemplo, hacen mediciones que permiten clasificar los países. Efectivamente, Venezuela está apareciendo en los lugares donde hay más corrupción, de acuerdo con esas mediciones, un país donde hay mucha corrupción. Incluso estamos clasificados ya entre los países, entre los 5 o 10 países de mayor corrupción en el mundo. Ahora, profesora Cristi, nosotros le hemos puesto a esta conversación un nombre muy genérico, pero que de pronto, digamos, simboliza un poco la intención que queremos con estas palabras, con este diálogo. Llamamos a este programa El Estado Fallido, : anomia social y corrupción política, movidos un poco por las ponencias que usted viene desarrollando en la ciudad de Mérida. Nosotros pudiésemos considerar en este momento que estamos de verdad
en Venezuela ante un Estado fallido? Bueno, lo estamos viviendo realmente. Es el sentir de la población, pero también como organización no gubernamental estamos notando que no se está cumpliendo con las misiones esenciales que tiene el sector público. No hay garantía y protección de los derechos humanos, no se están prestando los servicios que son competencia del sector público y que están previstos en la Constitución, como las competencias mínimas que deberían cumplirse. No tenemos separación de poderes, tenemos una justicia que se aplica de forma selectiva, que no implica que todos estamos bajo un estado de derecho en el que las leyes se aplican sin discriminación a todos los ciudadanos. Entonces tenemos una serie de elementos que nos dan pie a afirmar que ciertamente un Estado fallido, este Estado que tiene que garantizar la estabilidad interna y externa de nuestra moneda, y tenemos una situación de hiperinflación. Ahora, profesora, a mí me asombró, consultando un poco algunas cosas para tener competencia en esta conversación, que de acuerdo a las mediciones mundiales, a partir de en el 2016-2017, Colombia y República Dominicana están dentro del ranking de estados fallidos. Y yo me pregunto, es decir, ¿qué pasa con las mediciones internacionales? Colombia y República Dominicana, usted puede ir a internet y aparecen los únicos países de América Latina con esa triste condición de Estado fallido, Colombia y República Dominicana. Y si nosotros, digamos, a vuelo de pájaro, establecemos comparaciones entre lo que es Colombia como Estado y lo que es República Dominicana en relación con nuestra triste condición de Estado venezolano, las diferencias son abismales. ¿Qué está pasando ahí? Sí, la verdad que desconozco la medición que usted consultó en la que aparecía esto. Pero para el caso de Venezuela no hay lugar a dudas que si nuestra seguridad personal no está garantizada, la seguridad de nuestros bienes no está garantizada, el acceso a los servicios básicos, pero el gobierno el acceso perdió a la identificación, porque no podemos obtener ni siquiera en este momento, los ciudadanos que necesitan una cédula de identidad, los niños que en sus escuelas ya por la edad que tienen que obtener su cédula, no la están entregando. Entonces tenemos un sector público que colapsó. El control de la economía se le escapó de las manos al gobierno. Totalmente. Esta locura que están inventando, el nuevo cono monetario, quitar 5 ceros, porque pareciera que de acuerdo a esa fórmula, 5 ceros a la derecha es guerra económica, 5 ceros a la izquierda es Bolívar soberano. Es un absurdo, ¿no? Sí. Con la economía, cuando uno va en efectivo, resulta que uno puede bajar los precios del producto hasta en un 60%. Y con la tarjetica de débito o con lo que sea, se dispara la hiperinflación. ¿Eso es perder el control de un país o no? Claro, el Estado ha aplicado unas políticas monetarias y fiscales incorrectas. Absolutamente. Ha decidido financiar un gasto excesivo, extraordinario, con dinero que no viene de la actividad económica ni de la obtención de los tributos. Tenemos una caída en nuestra fuente de ingresos histórica, que era la producción de petróleo. No se trata de caída en los precios, se trata de caída en la producción, que ha mermado considerablemente las fuentes de ingreso, y el gobierno decide financiarse con la emisión o el financiamiento monetario del Banco Central. Y lo que está ocurriendo con el efectivo, para que cualquier persona lo pueda entender, es que sencillamente es un bien escaso, porque dentro de la liquidez que tiene un país, esa liquidez suma billetes y monedas, más dinero en bancos, más el dinero que tenemos en electrónico. La cantidad de billetes y monedas que están circulando en Venezuela, según el dato que sale en la página web del Banco Central de Venezuela, único dato que siguen publicando, tamaño de la liquidez, pues los billetes y las monedas apenas representan un 2% de la cantidad de dinero líquido circulando en un país. En el contexto de una hiperinflación, ese 2% estaba al mes de abril, ya mayo, junio, si no se actualizó el cono monetario, si no se emitieron nuevas piezas, pues va disminuyendo en un contexto de hiperinflación. Entonces hay un desbarajuste económico considerable por el hecho de que no hay suficiente dinero en piezas físicas
para la cantidad y velocidad de circulación de las transacciones en Venezuela, y obviamente el hecho de la reconversión, si bien nos facilita por números más pequeños hacer transacciones, la solución real al problema es que queremos una moneda estable. Así es. Que no haya inflación y que esto permita también una estabilidad frente a divisas, que permita que nuestro dinero valga adentro y valga afuera Así también. es. Profesora, vamos con la mirada del profesor José Ramón Ayestarán. Ya usted habló de una mirada que vamos en este momento a percibir de parte del profesor Ayestarán. Él habla del papel de la justicia, ese cuerpo de élite especial, único, casi que exclusivo para enfrentar y confrontar efectivamente, digamos, desde el punto de vista de la ley, este flagelo de la corrupción. Vamos con el profesor José Ramón, por favor. La élite, la cabeza del Poder Judicial debería ser honesta para paulatinamente, a través de concursos de oposición en los jueces, en los fiscales, en los defensores públicos, en todos los miembros del Poder Judicial, tener un Poder Judicial no solamente que atemorice, sino que eduque, que convierta a los ciudadanos en cada día personas que cumplen la ley porque entienden que eso les produce beneficios, no solo porque le tienen miedo a la pena, sino porque entienden que eso produce beneficios, que podemos vivir mejor, que los dineros pueden ser mejor invertidos, que los dineros van a rendir más y van a producir más bienestar para todos. Bueno, ahí hay una mirada bastante polémica, y ahí está cruzado las tareas del educador, la tarea de la escuela, de la familia, de la universidad, pero digamos conjugada con un elemento que ya es el elemento sancionatorio, es decir, ¿para qué la ley? La ley tiene que ser aplicada, pero ¿aplicada en qué términos, profesora? No para que atemorice, como dice el profesor. Yo creo que, dada la dimensión de este flagelo, aquí hay que ser duros con la ley, ¿no? Así pueda resultar cruel la medida, pero aquí hay que ser duro. ¿Qué pasó en China hace poco? Sometieron a la pena máxima a uno corrupto. Un presidente como en Brasil, como un tan popular como Lula da Silva, está detenido, 12, 13 años, no sé cuánto. De modo que no hay impunidad. Y el triste drama de Venezuela es que sí reina la impunidad. Sí, efectivamente no nos sirve de nada las leyes que sean letra muerta, que están allí escritas y que nadie las cumple. Es importante en la valoración del sistema jurídico que las normas sean eficaces, que las normas vengan emanadas de autoridad competente. Así es. Y hago un inciso aquí porque tenemos a un órgano que no tiene competencia legislando en nuestro país, cuál es la Asamblea Nacional Constituyente, y no podemos hablar de un poder independiente ni que representa a la voluntad del pueblo, que es el deber ser en el sistema legislativo de los países, ¿sí? Y por otro lado, estas normas válidas, eficaces, tienen que ser justas. Esa es la valoración que hacemos. Para garantizar la eficacia de la norma, sí es importante que hayan sanciones, porque en la medida en que las personas que infringen la norma no son sancionados, pues tienen estímulos a seguir infringiendo la norma, sienten que no pasa nada, y a mí me gusta una frase que señala que lo que se permite, se promueve. Ahora bien, la experiencia de China no me gustaría tomarla como referencia porque sabemos que no es un país democrático ni hay garantía de respeto de derechos humanos. Así es. Pero si nosotros vinculamos el debido proceso, que es uno de los derechos humanos, que las personas tengan derecho a la defensa, por supuesto que tenemos que ser, respetando el derecho a la defensa, implacables en hacer cumplir las leyes para evitar que los delitos sigan ocurriendo. Vamos a ver qué nos dice el profesor Alejandro Gutiérrez a propósito de la aplicación de justicia ante este inmenso daño que representa la corrupción en cualquier país del mundo. El Estado, las élites que controlan el Estado tienen demasiado poder frente a los ciudadanos. ¿Y por qué tradicionalmente han tenido tanto poder frente a los ciudadanos? Porque el Estado venezolano no vive de los tributos de los ciudadanos, sino el Estado venezolano se apropia directamente
de la renta petrolera, y eso le da una autonomía financiera frente a los venezolanos. Es decir, hay un desbalance de poder entre el Estado y los ciudadanos, a favor de quienes están controlando el Estado. Bueno, hay toda una tesis histórica y sociológica, ¿no? Sí. Cómo el Estado de pronto se construye a sí mismo sin lazos orgánicos efectivos con la nación. Hay otros países que crece primero la nación y la nación organiza el Estado. Aquí pareciera que ha sido lo contrario. Es el Estado el que se carga, digamos, de establecer pautas, ¿verdad? Y someter a la nación, ese cuerpo orgánico, a dictámenes de toda índole. Esto me recuerda a mí rápidamente, profesora, para darle su palabra, la experiencia cuando los españoles y la colonia, ¿no? Aquellos encomenderos que llegaban a labrar, digamos, nuevas tierras, nuevas riquezas en nombre de la corona española, y resulta que no tenían sueldo. Entonces ellos casi que se ven obligados a meter la mano donde pudiesen para, digamos, tener ingresos que les garantizara su permanencia en este nuevo mundo. Y ahí se enquista ese morbo de la corrupción, Sí. al punto que la corona española empezó a tomar medidas en contra de esos encomenderos que abusaban exactamente. Como que hay un germen interesante desde el punto de vista histórico que nos permite a nosotros elucidar esta grave problemática. Sí, yo comparto la tesis del profesor Alejandro, sin lugar a dudas, la forma como se ha financiado el Estado venezolano, que no ha sido a través de lo que ocurre en el resto de los países del mundo, que todos pagamos impuestos sobre la renta, Muy bien. impuesto al consumo, y específicamente quiero hacer mención al impuesto sobre la renta, porque ese es el impuesto estrella en el mundo entero. Así es. Y en Venezuela pues es risible lo que históricamente nosotros hemos pagado, porque nuestro sistema se dedicó a extraer tributos de las empresas extranjeras cuando estaban aquí explotando petróleo, y después también era la propia PDVSA que pagaba regalías, impuestos sobre la renta y entregaba sus dividendos. Entonces esto sí le dio autonomía al sector público para tomar decisiones, y también nos hizo a nosotros ser unos ciudadanos que ejercíamos una democracia delegativa, que nos conformábamos como instrumento de participación política solamente a ir a los procesos electorales, pero no estábamos ejerciendo control social, no estábamos vigilantes a las decisiones que se tomaban en los distintos poderes, en el poder legislativo, lo que estaba haciendo el ejecutivo, y bueno, teníamos un tejido de sociedad civil muy débil. Creo que una de las cosas positivas que han ocurrido recientemente en Venezuela con el malestar social que estamos viviendo es que han surgido muchas organizaciones civiles, que tenemos ahora un músculo social más fuerte, personas que están vigilando por los derechos humanos de los homosexuales, por los derechos humanos de las mujeres, por los derechos humanos de los presos o privados de libertad, por los que luchan contra la corrupción. Es decir, que ahora hay más organizaciones civiles vigilantes de la gestión pública, y creo que esto es valioso y algo que debemos rescatar por contra a esta situación de un Estado que se ha financiado históricamente de forma autónoma y que ha tenido mucha libertad para el abuso de poder. Vamos a ver qué papel ha cumplido en eso que usted señala, este otro fenómeno mágico, que es la presencia del petróleo en la economía del país, ¿no? Hay mucha historia, mucho texto, mucho ensayo, mucha literatura sobre este fenómeno, que en vez de haber sido, digamos, una presencia benefactora, en el sentido de haber contribuido con la conformación de una economía orgánica, sólida, pareciera, digamos, que enrumbó el país hacia una triste condición rentista. Bueno, Arturo Salpietri y todos estos economistas críticos que han visto en el petróleo ese estiércol del demonio, como lo llamó en una oportunidad don Alfonso Pérez Alfonso, ¿no? Vamos con la mirada del profesor Ramón Ayestarán, que toca un poco, digamos, esa influencia negativa del petróleo en Venezuela, en su economía y en su política. Nuestra historia petrolera de país, que ha tenido ingresos importantes para gastar, para tomar decisiones sin necesidad de cobrárselos a los ciudadanos, sin necesidad de recaudar, es decir, el Estado puede tomar decisiones sin meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Ha hecho que el Estado aparezca como por encima de la sociedad, como tomando decisiones sin cuidar la opinión de la ciudadanía.
Yo creo que hay un problema de verdad de fondo, profesora, que vale la pena atender, ¿no? Digamos, desde estas instancias de sustanciación de expedientes en procura de una futura justicia, no sé cuándo vendrá, pero de que viene, va a venir. Pero yo quisiera recordar, a propósito de las palabras del profesor José Ramón, un libro de Arturo Uslar Pietri que se llama De una a otra Venezuela. En ese texto, el maestro Arturo, digamos, define muy bien ese tránsito, ¿no? De esa Venezuela todavía rural, semirural, a esa Venezuela petrolera. Y él apela a una imagen, a una metáfora que es muy ilustrativa, ¿no? De lo que iba a ser Venezuela, lo que empezaba a ser Venezuela en ese momento y lo que iba a ser a lo largo de la historia que se desprende de 1945 para acá. Él habla del festín de Baltasar, el Estado como un festín, donde todo aquel que llegaba a ese festín se encontraba con una apetencia de riqueza fácil, y era fácil, y entonces de ahí viene una frase muy famosa que dice: no me den, póngame donde hay, algo así, dice por ahí, una frase muy popular, muy coloquial, ¿no? Y eso es un drama también, un drama que lo ilustra muy bien la sociología política del país. Sí, respecto a esa frase podemos mencionar otra de valoración de los políticos en el pasado, y algunos dicen, bueno, robó pero hizo, como siendo permisivos a que, bueno, no importa que robe, con tal de que termine la obra y se haya quedado con una tajada de eso. Pues ciertamente tuvimos una riqueza fácil durante varios años, en la década de los 60 y los 70, y lo vimos de forma extraordinaria entre 2005 y 2014. En este momento quiero llamar la atención sobre nuestra audiencia y comentarles que a la par que teníamos precios extraordinarios en el barril de petróleo y que teníamos una producción todavía elevada, se fueron desmontando diversos controles. Se fueron quitando elementos para hacerle seguimiento a la administración financiera pública. Una ley maravillosa del año 2000, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, fue sufriendo modificaciones en todo este tiempo para limitar el debido control y la rendición de cuentas sobre el patrimonio de todos los ciudadanos. Entonces, en este camino se crearon los fondos paralelos, se crean misiones al margen de la estructura de la administración pública, y no hay manera de hacer controles y seguimiento, y esto fue muy bien aprovechado. Por eso, en nuestro último informe, Transparencia Venezuela declara que está instalado en nuestro país una situación de gran corrupción, porque personeros del alto gobierno han estado vinculados en los casos de corrupción, porque está extendida, parece que la vemos por todos lados y que no tenemos nada que hacer para resolverla, que lamentablemente nos tenemos que hacer copartícipes si queremos obtener nuestro documento, nuestro pasaporte, nuestra cédula, o queremos cruzar la frontera, y por otro lado hay una situación de impunidad, porque vemos que han ocurrido situaciones lamentables como obras inconclusas, 1.000 millonarias, no tenemos nuestro sistema central hidroeléctrico de Tocoma en un medio de una crisis eléctrica, y dónde están los responsables de que esta obra no haya terminado. Entonces, la impunidad pues es un elemento lamentable que nos obliga a señalar que estamos en presencia de gran corrupción en nuestro país. El profesor José Ramón Ayestarán dice que la corrupción es un fenómeno público. Vamos a oírlo y volvemos para agregar a esta conversación un fenómeno que está estremeciendo, digamos, la ética del continente. El caso de la empresa brasileña, ¿cómo se llama la empresa esta? Odebrecht. Odebrecht. Vamos con la mirada y volvemos al estudio. La corrupción es un tema público. Son los funcionarios públicos los que cometen corrupción, los que hacen corrupción. La sociedad tiene que aprender a fijar reglas, normas, leyes que hagan que esos funcionarios públicos actúen como servidores públicos y manejen los dineros de una manera honesta, pero no solamente honesta, sino eficiente, rindiendo cuentas, haciendo que la
el dinero público rinda lo más eficaz y eficientemente posible. Bien, las palabras del profesor José Ramón nos da pie para un fenómeno que escapa a la esfera pública. Y en América Latina se ha tejido, digamos, una monstruosidad con la presencia de esta empresa brasileña Odebrecht, una empresa privada que tejió mágicamente en todo el continente, involucró a gobiernos de izquierda, de derecha. Es decir, ahí no hubo, digamos, distinción selectiva. Ahí cayó todo el mundo y tenemos, digamos, como muestra la prisión que está sufriendo el presidente brasileño Lula da Silva, popular líder de una izquierda en América Latina, el presidente del Perú, los expresidentes que están huyendo todavía y que están buscándolos donde sea. Es decir, ahí hay evidencia de que este tejido escapa, digamos, a la esfera pública como está. Aquí la empresa privada también está, digamos, metida al fondo en este problema, ¿no le parece? Sí, como usted bien lo mencionó en un espacio previo, en la medida en que se dan actos de corrupción siempre hay dos partes involucradas. Así es. Puede ser que esas dos partes estén dentro de la administración pública, pero a veces es desde fuera donde se ejercen las presiones. Podemos recordar la maniobra terrible que ejercía el capo de la droga, Pablo, en Colombia, que extorsionaba a jueces diciéndoles que o recibían el soborno o les mataba a la familia. Y obviamente veíamos allí una captura del Estado desde un ámbito privado. Pues en Transparencia Venezuela hicimos la investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en nuestro país y nos informamos un poco de lo que ocurrió en América Latina. Salió publicado un informe, está disponible en nuestro portal web y descubrimos que lo que hizo la empresa fue tener una conexión muy cercana con el presidente de Brasil y luego el presidente de Brasil fue como su representante de relaciones públicas con los presidentes de otros países del continente. Queremos llamar la atención que para el caso de Venezuela... Ese fue el modus operandi, ¿no? Desde la política del Brasil se ramificó. Claro, porque fue el presidente de Brasil quien presentó a los empresarios a otros presidentes del país para las inversiones y realización de grandes obras. Hizo el lobby completito. Hizo el lobby, hizo las relaciones públicas. Queremos recordar que durante los mandatos del presidente Chávez y el presidente Lula, 20 veces el presidente Hugo Chávez visitó Brasil y 14 veces el presidente Lula visitó Venezuela. Es que estamos hablando de unas relaciones bastante estrechas. Y bueno, luego de que se dieron estas relaciones públicas, la oferta que hacía la empresa fue financiamiento de las campañas electorales. Y tenemos que llamar la atención de que a veces esta empresa puso dinero tanto en los partidos que estaban ejerciendo el poder como en los que hacían oposición, porque era como distribuir su dinero en distintas canastas para asegurarse mantener grandes obras. Se firmaron convenios internacionales entre los países y en el marco de esos convenios se evadían las leyes de licitaciones y contrataciones que estimulan que haya competencia entre las empresas para conseguir la mejor oferta y que se realice la obra pública. Entonces, en el caso de Venezuela, la mayoría de las obras fue asignada a dedo porque estaba en el marco de un convenio internacional entre Brasil... ¿Qué obras quedaron inconclusas, profesora? A ver, vamos a tratar de que la memoria no me falle, pero dentro de las más escandalosas, pues las líneas de metro Guatires, Guarena, Caracas, no se construyó. El puente sobre el río Nigale, o segundo puente, en el lago de Maracaibo. ¿Que iba hacia dónde? ¿Qué conectaba ese puente? La verdad que no tengo muy clara cuáles son. No conectaba nada, profesora. Eso era un parapeto, un adorno. Bueno, y debo decirles que ese puente se estaba financiando con un préstamo que nos hizo el Banco de Desarrollo de Brasil al gobierno de Venezuela, al cual le debemos dinero. O sea que tenemos allí un compromiso de deuda con una obra que no se terminó. Profesora, la corto ahí un momentito para ir a una mirada que tiene mucho que ver con esto y volvemos justo con ese punto porque me parece muy importante. Hay que resaltar, hay que destacar eso que usted está señalando. Pero vamos con la mirada del profesor Alejandro Gutiérrez, que justamente, digamos, relaciona muy bien esta mutua comprensión y tejido entre los dineros públicos y los dineros privados. El problema de la corrupción no es solamente con los dineros públicos, también hay dineros privados
mal habidos por la vía del narcotráfico, por ejemplo. Y luego eso toca a las élites del gobierno que facilitan el narcotráfico, que están involucrados directamente con el narcotráfico. Entonces, bueno, han habido muchos avances, ¿no? No solamente en materia legal a nivel internacional, sino en materia de tecnologías, ¿no?, aplicadas al seguimiento, por ejemplo, de las cuentas bancarias internacionales. Entonces, hoy en día, si un país se lo propone, tiene instrumentos que hace 30, 40 años no tenía para detectar a los corruptos. Profesor Alejandro toca un tema ahí complejo, ¿no? Del que no escapa Venezuela, porque el rumor, el comentario de estos vínculos del Estado venezolano con ese flagelo mucho más grave que es el narcotráfico, eso está en estudio, ¿no? Y tarde que temprano se irá a poner al desnudo, digamos, las implicaciones de esta complejidad, ¿no? Pero a esa dimensión llega lo grave de la situación de la corrupción en Venezuela, ¿no? ¿Qué se ha estudiado en ese particular? Bueno, profesor, en realidad en las vinculaciones con casos de narcotráfico, nuestra organización no hemos hecho investigaciones, manejamos la información que está en los medios, pues para nadie es un secreto que sobrinos de la primera dama están pagando condena por intentar traficar droga desde Venezuela hacia Estados Unidos o desde un país de Centroamérica hacia Estados Unidos, y entonces vemos que esa posibilidad de que un familiar de una persona de alto gobierno tenga pasaportes diplomáticos, tenga privilegios para movilizarse, no tenga que presentar declaraciones en los puestos migratorios, pues nos está hablando ya de una realidad en la que están dadas las condiciones para que circulen sustancias, bienes y servicios ilícitos a través de nuestras fronteras con la anuencia de las autoridades que deben resguardarlas y evitar estos delitos haciendo mención de movilización de sustancias ilegales. Porque usted hizo referencia a la situación de Colombia cuando Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Y aquello fue una cosa realmente escandalosa, ¿no? Incluso hay por ahí una serie de películas que ilustran muy bien ese fenómeno y qué daño le hizo, digamos, la presencia de Pablo Escobar a la política en Colombia y al Estado colombiano como tal, ¿no? Se estaba metiendo al Estado, literalmente hablando, en su bolsillo. Y hubo que tomar medidas, pero estrictas y profundamente efectivas para frenar ese flagelo. Ahora, profesora, volviendo al tema que cortamos hace ratito por esta intervención del profesor Alejandro, Odebrecht, ¿qué va a pasar con eso? Ahí, digamos, están sustanciados los expedientes. ¿Hay que ir a alguna instancia de justicia internacional? ¿O vamos a esperar, digamos, que aquí vuelva la división de poderes para apostar a que haya el castigo que la gente se merece? Bueno, la buena noticia es que fiscalías de los países de América Latina están cumpliendo con su trabajo. Extraordinario. Y estas fiscalías están buscando actuar en colaboración, compartir información entre ellas que les permita llevar adelante pues, la investigación con seriedad y obtener la información correcta. Los fiscales de Brasil, que la operación se llamó la Operación Lavallato, pues ganaron el premio de transparencia e integridad que se dio el año pasado por sus investigaciones y por los acuerdos. En el caso de Venezuela, por lo pronto, nuestra organización está documentando, ya tenemos el listado de las obras, ustedes pueden entrar en nuestro portal web y ver quiénes eran las autoridades responsables de cada una de las obras que quedó inconclusa. ¿Quién fue el que estaba al mando de la autoridad cuando se firmaron esos contratos con nuestro país? Eso está en la página de usted, Transparencia Sí, en Venezuela. nuestro informe está ampliamente documentado quiénes fueron las autoridades cuando se firmaron los contratos, cuáles contratos se firmaron. Tuvimos acceso a unos contratos iniciales, hay mucha opacidad sobre este tema, pero pues logramos la cifra de casi 30.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Les dejo para su análisis que ahora mismo las reservas internacionales de Venezuela están en 8.000 millones de dólares y nosotros contratamos con Odebrecht
casi 30.000, los contratos suman casi 30.000 millones y aún el gobierno de Venezuela le debe a Odebrecht casi 16.000 millones de dólares. O sea que las obras no se terminaron y todavía tenemos deudas y esto está en veremos, en conflicto. Obviamente, cuando haya la división de los poderes, pues seguramente con las investigaciones que se están haciendo a nivel internacional podemos llegar a resultados conclusivos sobre este caso, pero sin lugar a dudas, pues en nuestro país representantes del gobierno estuvieron involucrados, ahí están las obras inconclusas. Quiero recordar también el tercer puente sobre el río Orinoco y la central de Tocoma, que en tantas falsas nos está haciendo en este problema de crisis eléctrica nacional. Como dice el profesor en la siguiente mirada, el profesor Alejandro Gutiérrez en la siguiente mirada, yo creo que el paso, digamos, prioritario en este momento es rescatar las instituciones democráticas del país. Quizás con más democracia, mayor participación ciudadana, pudiésemos, digamos, abrir canales efectivos de castigo y de sanciones para este flagelo. Vamos con la mirada del profesor Alejandro y volvemos. Más democracia y más poder para el pueblo, más poder para los ciudadanos, más descentralización en todos los niveles, más transferencia de poder desde los niveles centrales del Estado a los ciudadanos, a los gobiernos regionales, a las alcaldías, a los consejos comunales, que por cierto no son un invento del chavismo, sino ya hay experiencias de comunas, consejos comunales en otros países, solo que no son manipulados por el poder central. Entonces, en la medida en que hay un equilibrio entre ciudadanos y Estado, y quienes lo gobiernan, un equilibrio de poder, en esa medida los ciudadanos podrán exigir y ejercer su control sobre quienes manejan los dineros que al fin y al cabo son propiedad de los ciudadanos. Bien, profesora, estamos ya en la parte final del programa, pero yo no quisiera dejar de escapar, digamos, de esta conversación las medidas alentadoras de estas sanciones de distintos países del mundo contra personeros específicos, ¿no? Que llegan, confiscan, congelan montones, millones y millones de dólares en bancos muy particulares, cuentas privadas, en fin. Eso, digamos, arroja una luz esperanzadora, ¿no? A través de la justicia internacional. Aunque estos voceros del gobierno digan que esos son sanciones contra el pueblo de Venezuela, y eso es mentira, contra personas muy específicas. Ustedes han estudiado el impacto que tienen esas sanciones en esta lucha por rescatar la institución venezolana en aras de esta justicia que todos aspiramos. Sí, en nuestra organización hay un equipo que está haciendo seguimiento a las sanciones que están ocurriendo a nivel internacional. De hecho, sacamos una nota la semana pasada en relación a uno de los más sancionados, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno. Tiene prohibido el ingreso a 50 países del mundo, que no es poco, y congelados bienes y también. Entonces, entramos a un punto importante, que es el tema de la declaración jurada de patrimonio. Nosotros en nuestra organización estamos luchando porque, al igual que en otros países, en Venezuela también, no solo presentemos la declaración jurada de patrimonio en el mes de julio, todas las personas que tienen administración de fondos públicos, sino que esa declaración se publique. Junto con ella, la declaración jurada de intereses, que permite conexión con posibles testaferros y también evitar que se utilicen empresas de terceros para negocios dentro del Estado. Y a nivel internacional está también muy en boga el seguimiento a lo que se conoce como las personas políticamente expuestas, y estas personas políticamente expuestas deberían mostrar cuáles son sus cuentas bancarias, cuál es su situación patrimonial de activos, para determinar posibles situaciones de enriquecimiento ilícito. En este momento hay un nuevo revuelo sobre el fenómeno esto de los bolichicos, ¿no? Pareciera que en este momento hay gente que está cantando allá con mucha armonía ante las autoridades norteamericanas y están soltando, digamos, referencias que no asombran ni generan, digamos, sabemos que la justicia va a llegar. Y yo creo que ya está tocando la puerta de algunas instancias, de modo que es parte de la tarea que ustedes están adelantando en Venezuela y lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de modo que la esperanza está ahí en ciernes, ¿no?
Sí, lamentablemente la situación del control de cambios y la situación de eliminar la aplicación de la ley de licitaciones y contrataciones bajo el amparo de los decretos de emergencia económica que vienen aplicándose desde el presidente Hugo Chávez, pues se permitió la posibilidad de cobros de recursos extraordinarios que facilitaron el enriquecimiento de la noche a la mañana de un grupo de pequeños empresarios que tenían buenas conexiones con personas en el alto gobierno. Y efectivamente la justicia norteamericana ha hecho seguimiento a través de una ley que sanciona delitos de corrupción en el extranjero, pero donde estén involucradas empresas de Estados Unidos, y hemos a partir de allí podido notar cómo ha llegado la justicia a varias personas involucradas. Personas del alto gobierno vinculadas con la administración de las divisas señalaron ellos mismos y miembros del Banco Central que hubo una estafa superior a 20.000 millones de dólares en el caso de empresas de maletín. Y se exigió que se publicara el listado de cuáles habían sido esas empresas que recibieron los recursos y no nos dieron información. Por eso no podemos creer mucho en las intenciones del fiscal nombrado respecto a la lucha contra la corrupción cuando los temas de opacidad siguen presentes y empeoran día a día en Venezuela. Profesora, de verdad con gusto. Igualmente, profesor. Y nos atormenta usted con toda esta serie de datos que usted está manejando, porque uno a veces, digamos, en medio de esa ignorancia ciudadana y colectiva, no nos logra, digamos, hacerse una idea de la complejidad y el alcance de estos fenómenos que ciertamente afectan, digamos, el futuro social, económico y político del país. Pero bueno, ahí queda eso, y si usted tiene en sus manos cómo contribuir a la sustanciación de estos expedientes, yo creo que ya saben a dónde dirigirse. Muchas gracias. Gracias.